Buenas tardes con todos, muchas gracias por su participación. Es un gusto poder compartir con ustedes unas breves reflexiones que espero que sean de su interés y que también los ayude y nos ayudemos entre todos en estos tiempos particulares, especiales que estamos viviendo recientemente, ¿no? Tanto a nivel de nuestro país como a escala global. Probablemente uno de los hechos con menos precedentes que podamos haber experimentado ninguno de nosotros, al menos en nuestro tiempo de vida, probablemente nunca hemos tenido que enfrentar un desafío como este. Y un poco esa es la motivación a partir de la cual nace esta breve reflexión que quiero compartirles, ¿no? Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, lo pueden ir escribiendo en el chat y luego Yesenia, que nos está ayudando, me los alcanza para poder responderlo en la parte final. O si tienen algo inmediato, también pueden pedirle la palabra y no hay ningún inconveniente. Muy bien, el título de la conferencia es La ciencia de la resiliencia y quiero empezar con esto. Cuando a mí me entrenaron o me educaron a dar conferencias, me dijeron, no empieces una conferencia con un gráfico, pues no tienes que empezar con una historia chistosa, un storytelling, un chiste, algo divertido para que la gente se enganche. Pero como yo soy un poco terco y un poco rebelde, voy a empezar con una gráfica, ¿no? Hoy en día estamos muy familiarizados con este tipo de curvas porque tenemos la clara consigna, absolutamente todos los ciudadanos, todos los humanos, tenemos la clara consigna de que hay que achatar, aplanar la curva, ¿no es cierto? Y evidentemente se refiere a la curva del ritmo de contagios del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Entonces, hoy día no vamos a hablar evidentemente de esa curva, pero sí de otra curva que tendríamos que evaluar y que descubrir cómo aplanar, y que va en esta línea, que es esta curva la que quiero que conozcamos, ¿no? Que es una curva de transición. Existen muchos modelos del cambio, ¿no es cierto? Tanto en las organizaciones como en fenómenos sociológicos, pero también a nivel psicológico. Y esta de aquí es interesante porque si ven la línea amarilla, la curva que está en la parte de arriba, es una curva ondeada, ¿no es cierto? El aprendizaje y el crecimiento tiene este comportamiento de subidas y caídas, de idas y vueltas, de momentos positivos y de momentos no tan positivos, ¿de acuerdo? Pero que en su agregado, en total, va generando un movimiento ascendente, ¿no? Terminamos más arriba de donde empezamos. Y eso es muy bueno. Sin embargo, en momentos de crisis, en momentos de grandes cambios, esta curva puede verse interrumpida, ¿no? Este descenso puede encontrar una brecha, que es como el comportamiento que tiene la curva celeste, la que está en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, hay un hueco ahí, una ruptura que dice transición. Y aquí es muy importante el entender que ahorita, en este momento, todos estamos enfrentando muchísimas de estas rupturas a todo nivel, porque estamos enfrentando cosas nuevas que antes no hemos tenido que hacer. Desde cosas muy sencillas, por ejemplo, hemos descubierto que no sabemos lavarnos las manos, ¿no es cierto? Y tienen que enseñarnos que tienes que lavarte por 20 segundos y echarte jabón y no sé cuánto y no sé cuánto, sobre todo a los hombres, ¿no? Una de las hipótesis con las que se trabaja es que el índice de contagio de este tema del COVID es mucho más alto en los hombres que en las mujeres, porque nos lavamos las manos peor, no sabemos lavarnos bien las manos, ¿no? Entonces es algo que tenemos que aprender todos. Es algo evidente que siempre hemos creído que hacemos bien y estamos descubriendo que no lo hacíamos tan bien. Entonces se genera esta brecha. Por otro lado, todo el tema del teletrabajo, el trabajo a distancia o el uso de tecnologías digitales para poder trabajar, ¿no es cierto? Estamos enfrentando ese desafío y nos hemos dado cuenta que quizás no éramos tan proficientes o tan hábiles como creíamos. Y eso nos está reduciendo en algunas medidas nuestra tranquilidad, nuestro confort, nuestro sentimiento de que somos capaces de hacer todo lo que queremos. ¿De acuerdo? A otro nivel puede ocurrir el tema de la gestión en el hogar, ¿no es cierto? Si no estamos todo el tiempo en nuestra casa, a veces poder estar con la familia puede volverse complicado, ¿no? Los hijos están aburridos
la pareja de repente también tiene sus días, no sus días, todos estamos estresados, entonces eso puede terminar generando muchas dificultades, muchos pains, a partir de justamente esta ruptura que se genera. La buena noticia es que esa ruptura no conduce pues a un abismo, sino que se va reconstituyendo y se puede retomar. Y eso es un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. Una curva más, un gráfico más, disculpen que use tantos. Este es un ejemplo bien interesante de un estudio hecho a partir de personas que migran a otros países, ¿de acuerdo? Creo que lo que estamos viviendo ahora en cierta medida es una experiencia parecida porque nos está generando un choque cultural fuerte. Evidentemente el choque que vivimos es muchísimo más radical que mudarnos a otro país. ¿Por qué? Porque cuando uno sufre un choque cultural o una experiencia de este tipo, se da en alguna de las dimensiones de nuestra vida. Por ejemplo, si te divorcias, hay toda una serie de dimensiones de tu vida que se ven severamente afectados. Si pierdes el trabajo, son otras dimensiones. Si te enfermas, son otras dimensiones. Pero ahora prácticamente todas las dimensiones de nuestra vida están siendo afectadas a la vez, lo cual complejiza esta experiencia de choque cultural. La hace mucho más intensa, mucho más radical, mucho más compleja de administrar y de sobrellevar. Y el comportamiento de esta curva es como una U, ¿no es cierto? Esto es lo que algunos le denominan el optimismo ignorante, ¿no? El optimismo inconsciente. Cambias a una nueva realidad y no sabes lo que te espera, entonces tu experiencia de satisfacción es positiva, estás contento, estás con toda la novedad, ¿no es cierto? Pero todavía no experimentas el aspecto negativo. Y luego viene toda esta curva descendente, ¿no es cierto? Desde el periodo de luna de miel hasta el choque cultural, en el cual empiezas a enfrentar todas esas brechas de las que les hablaba hace un rato, ¿no? Hasta que llegamos a un punto bastante álgido. Aquí abajo vemos meses en el país extranjero. Yo creo que no hay un estudio, o al menos no lo conozco, que se haya realizado en la experiencia que tenemos de choque cultural actualmente, pero asumo que por la radicalidad del choque, esto se reduce pues a semanas o quizás menos de semanas, ¿no es cierto? Se acelera mucho este descenso en el choque cultural. Y como todo en la vida, cuando tocas fondo empieza el proceso de ajuste, empiezas a aceptar y luego finalmente te adaptas. Y eso es probablemente lo que muchos de nosotros hemos experimentado, hemos vivido, hemos sentido cuando recién empezó la cuarentena, ¿no es cierto? Quizás los primeros 2 días o las primeras semanas, sabe Dios, dependerá a cada persona, hemos tenido la experiencia de voy a aguantar, no me adapto, simplemente estoy como en una especie de vacaciones o no cambio mis hábitos, quiero seguir como estoy, hay cosas que no puedo hacer y me voy a mantener en mi posición, me voy a trincherar en mi posición, porque en 2 semanas ya todo vuelve a la normalidad, entonces no es necesario que me adapte. Quizás ya cuando se extendió la cuarentena, cuando se volvió a extender la cuarentena, hemos dicho, ok, no puedo seguir atrincherado, tengo que moverme, tengo que cambiar, tengo que adaptarme, tengo que avanzar, ¿no es cierto? Y ahí es donde probablemente se empiece a dar un movimiento de empezar a enfrentar todas estas cosas que podemos ver aquí. Y si se dan cuenta, esta curva tiene una forma de U, y quiero mostrarles la última curva, se los prometo, eh, que es esta, que es una curva que se llama la curva de cambios de Kubler-Ross, y que todos la hemos escuchado y todos la conocemos, aunque sea de forma cotidiana, ¿no es cierto? De forma informal, que son estos diferentes pasos ante una pérdida, ¿no es cierto? Ante un sufrimiento radical. Y todos nosotros hemos experimentado muchísimas pérdidas en este tiempo, ¿de acuerdo? Pérdidas de todo tipo, desde el contacto con nuestros seres queridos, pérdidas de nuestro trabajo en algunos casos, o pérdida de nuestro trabajo presencial, al menos, ¿de acuerdo? Hemos perdido nuestro espacio de salir a hacer ejercicios, de contacto con la naturaleza, de poder caminar, de comer las cosas que nos gustan. Y si se dan cuenta, podríamos hacer una graduación desde lo más esencial, ¿no? Una vez un amigo me contaba que, bueno, un amigo que es divorciado, me contaba que no ve a sus hijos, pues desde que empezó la cuarentena, ¿no? O quizá un poquito más, una semana más, porque esta semana no se le ocurrió verlos, o sabe Dios, o estaba de viaje, no me acuerdo qué, y no los ha visto, ¿no? Entonces tiene esa pérdida, esa experiencia muy dolorosa. Hasta quienes extrañamos el ceviche, ¿no es cierto? O sea, desde lo más profundo hasta lo más tonto que podría parecer, todas esas pérdidas nos generan un impacto.
¿de acuerdo? Y este comportamiento de la curva lo vamos experimentando todas las personas. Y aquí quiero hacer una reflexión, eh, creo yo que es muy, muy esencial y muy en la línea de la empatía. Hay personas que esta curva la pueden realizar de forma muy rápida, ¿no es cierto? Probablemente en días o a veces casi instantáneamente logran superar la curva, ¿no es cierto? Pasan rápidamente por todos esos procesos. Hay otras personas que no. Hay otras personas que tienen la curva mucho más lenta y que van recorriéndola a otro ritmo. Entonces, y bueno, y evidentemente esta curva la volvemos a hacer, no es cíclica. O sea, terminamos la aceptación y luego empieza otro proceso y así sucesivamente mientras vivimos la situación que nos aqueje, ¿de acuerdo? Entonces, cuál es la reflexión o cuál es el mensaje que quiero transmitirles con este tema de la subjetividad en el comportamiento de la curva? Hay que ser muy tolerantes, hay que ser muy conscientes, hay que ser muy empáticos, ¿no? No ayuda a nadie que le digamos, oye, pero ya pues ya vamos 6 semanas, o sea, ya que se te quite pues la cuestión, avancemos porque la vida... No, ¿es cierto? Hay que ser muy respetuosos con los ritmos que las demás personas tienen y también con el ritmo que nosotros tenemos. Ya vamos a ir viendo un poquito más adelante que a veces no somos conscientes de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces ahora quisiera preguntarles, no me lo tienen que decir, pero piénsenlo, ¿en qué fase creen que están actualmente? ¿Creen que están en un momento de shock en el que recién estás diciendo, esto es real? O sea, esto del coronavirus, esto del COVID es real, o sea, de verdad yo no me lo esperaba. Probablemente haya poca gente que se encuentre en esta fase porque ya ha pasado algún tiempo, pero podría ser que alguien todavía esté en shock. O estás en una fase de negación en el que dices, no, no creo, todo es una exageración, yo sí voy a salir, a mí no me fastidien, ¿cierto? O estás en un momento de ansiedad, ¿no? De irritación, en el que te incomoda y en el que sufres y estás luchando contra una realidad que no te gusta, que no nos gusta. Y eso nos puede llevar incluso a la fase de negociación, ¿no es cierto? Ok, ya acepté de alguna manera, ya acepté que estas cosas son así, no puedo ir contra la policía, no me puedo rebelar, ¿qué hago? ¿No es cierto? ¿Qué hago en esta nueva realidad? Y ahí, una vez que entramos en esa fase de negociación con nosotros mismos, para dar un sentido a lo que estamos viviendo, empieza el proceso de mejora, que miren, es curioso, ¿no? Porque la curva es ascendente y dice depresión, ¿cierto? Entonces, no está mal, claro, la depresión ya es un poco más exagerado, pero no está mal sufrir. Cuando se tiene una pérdida hay que sufrirla, y ahora vamos a hablar del duelo también. Hay que sufrirla, hay que experimentarla, hay que enfrentar ese sufrimiento y trabajar con él para que finalmente podamos llegar a una fase de aceptación en el que empezamos a construir nuevos planes, que pueden ser muy sencillos. Puede ser, ok, voy a limpiar mi casa y la voy a tener ordenadita como nunca la he tenido. O puede ser, voy a ponerme al día en las cosas que tengo, o voy a ayudar a otras personas que están en una situación más precaria que yo, o muchas otras alternativas. ¿De acuerdo? Entonces, este comportamiento de la curva es muy interesante y estoy seguro que lo han escuchado miles de veces, pero quería acá presentárselos de forma ordenada y formal para que podamos autoevaluarnos, ¿no? Entonces, 10 segundos, piensen por favor, ¿en qué momento creen que están actualmente? Muy bien. Entonces, continuando con lo que les decía, eh, los cambios, ¿no? Todo cambio implica una pérdida. Toda decisión incluso trae una pérdida. Vicente ha levantado la mano. Adelante, Vicente. Puedes conectar tu micrófono y tu video si quieres y participa. Vicente, eh, Yesenia, si puedes ayuda a Vicente, por favor, para que pueda hablar y me vuelven a avisar. ¿Ya? Voy avanzando y luego regresamos con la pregunta de Vicente. Bueno, aquí como les planteo en esta lámina,
todo cambio implica una pérdida, ¿no? Incluso cualquier tipo de decisión, por más trivial que sea, implica una pérdida. Si yo voy a la Aritza o voy a una heladería para no hacer propaganda a nadie y elijo tal sabor y voy a comer helado de chocolate, tengo varios amigos que están ahora conectados y saben que me gustan mucho los postres, si me pido un helado de chocolate, estoy renunciando, estoy perdiendo todos los otros sabores de helados que no puedo comer, ¿no es cierto? Esa es una pérdida chiquitita, pues no es insignificante, no es un gran sufrimiento, pero es una pérdida. También es algo que estoy dejando de recibir. Lo que estamos viviendo actualmente es un cambio tan disruptivo, tan radical, que implica muchísimas pérdidas, como les había mencionado hace algún rato, ¿no? Y aquí es importante en este proceso de cambio y pérdida el aceptar sufrirla. Y parece que esto es algo medio contradictorio y que yo debería decirles más bien, no sufran, sean felices, sonrían. Después les voy a decir eso también. Pero una de las partes fundamentales ante un proceso de pérdida y cambio es aceptar de verdad qué cosas estoy perdiendo, qué cosas estoy dejando de tener y que me duelen y que me cuestan y que no me gustan. Y ese proceso empieza a convertirse en lo que se denomina duelo. Y el duelo no es simplemente tirarme en mi cama y llorar, eso no es un duelo real, auténtico, en el sentido en el que lo queremos entender, sino que el duelo es un trabajo. El duelo es un trabajo de procesar, de rumiar, de llorar también, de sufrir las cosas que hay que sufrir, de decir las cosas que tenemos que decir, pero sobre todo buscar avanzar en nuestra vida, evolucionar, ser mejores y salir de ese ciclo de forma fortalecida. En esa línea va este tema que quería mencionarles también, que es el de la sinceridad versus el cinismo. ¿Cuál es el problema que puede, o la tentación que nos puede generar, se nos puede generar el buscar trivializar nuestra experiencia, ¿no? Oye, pero si hay tanta gente que está ahí muriéndose de hambre, y yo que me quejo de... Está bien, tienes derecho también a sufrir, tienes derecho a quejarte por las cosas que a ti subjetivamente te duelen, ¿de acuerdo? Entonces, no trivialicemos, no ninguneemos, no menospreciemos nuestra propia experiencia, sino que seamos sinceros con nosotros mismos para que esta experiencia sea útil, ¿de acuerdo? Si no es así, vamos a terminar simplemente repitiendo el ciclo sin llegar a la parte de aceptación y de efectivamente poder transformarnos y crecer. Esta también es una oportunidad de introspección, ¿cierto? ¿Y qué cosa es la introspección? Generarnos un espacio psicológico seguro en el que podamos ser sinceros con nosotros mismos y mirar qué nos ocurre, mirar cómo estamos. Y esto es otra cosa que no solemos hacer. No nos gusta mirarnos, miramos hacia afuera, vemos qué cosas podemos hacer hacia afuera, qué podemos resolver, en qué podemos trabajar, a quién podemos ayudar, pero nos dejamos a nosotros mismos de lado. Hace unos días una persona me decía un ejemplo, una analogía que me parece fantástica, y es la típica cuando estás en un avión, ¿no es cierto? Y te explican las personas, ¿no? Las señoritas que atienden, que si en caso de emergencia van a caer unas mascarillas, primero póngase usted la mascarilla, así no se infle, no importa, igual funciona, y después ayude a los niños o a los ancianos o a los que lo necesiten a ponerse la mascarilla, ¿no es cierto? Si bien en el avión lo tenemos clarísimo y lo entendemos, en nuestra vida cotidiana a veces no nos ponemos nuestra mascarilla. Vamos a ayudar a los demás y nosotros nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, esa es otra cosa importante a tener en cuenta dentro del ciclo, digamos, para poder llegar a esta fase de aceptación que nos interesa, que en el fondo es lo que nos interesa. El otro aspecto y que está vinculado a esto, una vez que yo me he puesto mi mascarilla, bueno, hay que ponérsela a los demás también, ¿no es cierto? Y hay mucha gente a la que le cuesta abrirse y conversar, ¿no? Se cierran en sí mismos, se estancan, se quedan muy atrincherados en su propia posición y no buscan ayuda. Busquemos nosotros a ayudar a los demás, salgamos al encuentro, desde cosas muy sencillas como jugar con nuestros hijos, conversar con nuestra pareja, con nuestros colegas, nuestros equipos de trabajo, para que podamos de alguna manera salir al encuentro de esas necesidades, ¿no? La semana pasada una persona con la que trabajo me llamó para coordinar un tema que nos tomó 3 minutos de coordinación y nos quedamos hablando 2 horas, ¿no?
y yo tenía bastantes cosas que hacer, la verdad, pero esta persona necesitaba hablar, contarme sus tonterías, hacerme chistes, o sea, necesitaba hablar conmigo. Y claro, no caigamos en la tentación de tengo cosas que hacer, chau, sino seamos generosos, solidarios, empáticos en ayudar a aquellas personas que emocionalmente salen a nuestro encuentro. ¿De acuerdo? Y aquí quiero plantearles este abanico de posibilidades, ¿no es cierto? De cómo se sienten y cómo están actualmente. En primer lugar, cómo están físicamente, ¿no? Cuando nuestro cuerpo está en esta situación de estrés, suele refugiarse mucho sobre sí mismo, lo cual hace que nos sintamos más lentos. En algunos casos las personas incluso empiezan a experimentar estreñimiento, el ciclo digestivo se pone lento, pesado, otras personas tienen dolores de cabeza, ¿no? Nuestros ciclos de sueño se enloquecen. ¿Cómo estamos a nivel mental? Se sienten lentos, poco productivos, como que, ¿no? Cargados. ¿Cómo estás a nivel espiritual? ¿No? ¿Cuál es y a nivel espiritual me refiero no solamente a un tema religioso también, pero ¿cómo están tus valores? ¿Sigues viviendo según los valores que siempre tienes o has renunciado a valores importantes porque no te convienen? ¿Cuán íntegro estás siendo en este momento difícil? ¿Y cómo estás a nivel emocional? Y aquí quiero hablarles brevemente de la trampa emocional. ¿Qué es eso? La trampa emocional es, digo, o aparentemente todo está bien, todo el rato me digo, estoy bien, estoy tranquilo, todo perfecto, todo chévere, pero en el fondo no lo estoy. Simplemente que no quiero mirar realmente cómo me experimento. ¿De acuerdo? Entonces, este mapita sencillo, también los invito a que lo puedan reflexionar. Si quieren, tómenle un screenshot o tómenle una foto o anótenlo y luego, con tranquilidad, traten de autoevaluarse, cómo están en cada uno de estos niveles. Y si yo les preguntara, ¿qué es lo que más te preocupa? Si el aspecto familiar, el aspecto afectivo, ¿no? El aspecto social, no ves a tus amigos, probablemente, y esto se lo digo porque me he basado en estudios de otros países para esta conclusión, acá no conozco acá que se haya hecho acá, pero en otros lugares que están experimentando el COVID y la cuarentena, la principal preocupación que tienen las personas es su trabajo, ¿no? Y no está mal, ¿no? Es algo urgente que tenemos que enfrentar, pero tratemos de ser muy integrales en nuestra reflexión, ¿no? Complementemos esta preocupación por el trabajo que todos experimentamos con las preocupaciones que tenemos en otras dimensiones de nuestra vida. Y aquí quiero también hablarles un poquito de la neuroplasticidad y de la adaptación. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estamos muy aislados y cuando estamos estresados, o sea, ahorita estamos juntando dos factores que simultáneamente están generando que nuestros neurotransmisores se desequilibren, ¿no es cierto? Baja la serotonina, aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina, baja la dopamina, y eso genera que nuestra neuroplasticidad, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de aprender cosas nuevas, disminuya, ¿no? Nuestro cerebro se pone como en modo de emergencia, se bloquea y dice, ok, vamos a funcionar en lo esencial. Apaguemos aquellas cosas que no son necesarias, porque el cerebro se siente atacado. ¿Qué es lo que ocurre en esa situación? Las partes más evolucionadas de nuestro cerebro, el neocórtex y todos los centros de aprendizaje se bloquean. Entonces, nuestra posibilidad de aprender cuando estamos estresados es muy baja. Por eso es que un niño al que se le estresa, se le presiona para que estudie, para que saque buenas notas, es muy probable que lo estresemos y que logremos el efecto contrario, ¿cierto? Lo mismo ocurre con un niño desnutrido, ¿no? Cuando una persona está malnutrida, sus neurotransmisores, su química cerebral no funciona bien y está en modo emergencia. Entonces las posibilidades de aprendizaje son muy bajas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando estamos en esta situación? Como no podemos aprender cosas nuevas, solemos refugiarnos en lo más seguro que tenemos y volvemos a nuestros patrones más básicos de comportamiento. Casi como que regresionamos a comportarnos como nos comportábamos en algún momento que sentimos estable, que lo hemos tenido durante mucho tiempo en nuestra vida y en muchos casos en nuestra infancia, ¿no? Que es una época en la que solemos sentirnos relativamente seguros, en algún momento de nuestra infancia. Entonces, en ese momento empezamos a comportarnos y a tomar hábitos que teníamos antes, que son seguros, no como nos venimos comportando usualmente. Entonces, esa es otra oportunidad que tenemos para que se exploren y para que traten de identificar qué patrones de comportamiento que ya habías superado, que ya habías mejorado, han vuelto a aparecer en tu vida, ¿cierto?
Si antes eras una persona que se aislaba mucho, que se era muy cerrada sobre sí mismo, pero lo mejoraste, ¿estás volviendo a eso? ¿O eras una persona muy poco productiva, muy perezosa, que dormía todo el rato? ¿Has vuelto a eso? ¿O eres una persona muy evasiva, que se fugaba de la realidad, que vivía en su nube porque, ¿no? ¿Estás volviendo a esos patrones? Traten de revisar todas estas cosas, saber en cuál, si es que acaso en alguna de estas, estás experimentándolo actualmente. Y en la manera en la que vamos a enfrentar estos desafíos van a variar según nuestro estilo de pensamiento. Esto lo voy a pasar muy rápido, se los dejo ahí escrito y pueden leer mucho al respecto. Catherine Bensinger es una investigadora que en la época en la que Bill Clinton era presidente de Estados Unidos, lideró un proyecto de la Sociedad Nacional de Ciencias para estudiar el cerebro, ¿no? Y a partir de sus estudios logró identificar estos cuatro grandes patrones de pensamiento que tenemos las personas: el A, el B, el C y el D. El A es la persona que se aproxima a la realidad de forma muy racional, muy analítica, que busca lograr resultados todo el tiempo orientado a objetivos, ¿de acuerdo? El B es la persona muy metódica, que le gusta hacer las cosas de forma muy sistematizada, con procesos muy claros y muy definidos. La persona C es aquella para la que lo más importante son las relaciones interpersonales, ¿no? El vínculo afectivo, el contacto con las personas, la amistad, el diálogo. Y por último, el estilo de pensamiento D es aquella persona que es muy creativa, disruptiva, artística, innovadora, le gusta el cambio, no le gusta repetir las cosas para nada, le gusta hacer siempre las cosas diferentes. No, me hubiera gustado poder hacer el test y que podamos profundizar sobre esto para que cada uno se ubique, pero el tiempo es traicionero, entonces solamente quiero presentarles brevemente el modelo y que si intuitivamente sienten por dónde están, tengan en cuenta que eso va de alguna manera a influir cómo enfrentas los desafíos. Una persona C probablemente lo que más esté añorando o lo que más le esté impactando sea la falta de contacto humano. Una persona B, probablemente lo que más está impactándole es la falta de estructura, o sea, no hay un horario, o sea, es mucho caos, mucha incertidumbre. A alguien A, probablemente lo que más le impacte es que se sienta poco productivo, que no esté a su ritmo natural, ¿no es cierto? Usual. Y a una persona D, probablemente la impotencia de no poder resolver lo que estamos viviendo, ¿no? Quiere resolver las cosas. Este famoso soñar despierto es un mecanismo para escapar de nuestras emociones, ¿no? La ensoñación, el ponernos a pensar en cosas ideales, lindas, que no son reales, no está mal, tampoco está bien. Simplemente hay que ser conscientes de cuánto de nuestro día lo invertimos en este espacio pues, de soñar, daydreaming, como le llaman los anglosajones, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cuidadosos de cuánto estamos dejándonos llevar por estas tendencias a lo etéreo, a estar en otro lugar. Y aquí es donde quiero también hacer una reflexión importante. Vi un meme que decía, en la cuarentena, de no sé qué, Isaac Newton creó pues todas las leyes de la física. Tú en tu cuarentena, ¿qué vas a lograr? Pues, ¿no? ¿Cuántos idiomas vas a aprender? Pues, y eso es muy nocivo, ¿no? O sea, qué chistoso el meme. Es muy nocivo sobrecargarnos y sobreexigirnos de grandes cosas, de lograr grandes cosas, en un momento en el que no estamos de vacaciones, sino que estamos en guerra. Entonces hay que ser conscientes de que estamos en una situación estresante, frágil, eh, complicada en muchas circunstancias, y no pretender que sea el espacio en el que ya finalmente tengo la semana en la que voy a aprender alemán. Si no lo has hecho en toda tu vida, cuando has estado en una situación lleno de energía, de optimismo y de situación positiva, no hay ningún motivo por el cual creas que en un momento de fragilidad vas a tener ventajas para lograr esas cosas que antes no pudiste. Entonces, no nos sobreestresemos ni nos sobreexijamos con metas irreales. Más bien, planteémonos metas que nos pueden ayudar y que se apalanquen en nuestras ventajas competitivas. Por ejemplo, tener un horario ordenado. Y después ya les hablaré de algunos tips en esa línea, ¿no? O hacer aquellas cosas en las que eres bueno y potenciar eso, mejorar aquellas cosas, ¿no es cierto? Si te gusta cocinar, bueno, cocina y desarrollate y aprende cosas nuevas y está. Si nunca en tu vida has cocinado, no pretendas volverte un chef súper proficiente en un par de días, ¿no? No esperemos esas cosas tan magníficas en un tiempo en el que
las circunstancias no están necesariamente de nuestro lado. Esto no significa que no hay que proponernos metas para lograrlas. Hagámoslo, pero metas acorde a nuestras ventajas competitivas y aquellas habilidades que ya podemos de alguna manera haber experimentado antes o haber desarrollado antes. Algunos tips, ya casi ya paso a la parte un poquito más puntual y práctica. Lo fundamental, dormir y levantarse a la misma hora, ¿no? No generemos caos en nuestros ciclos circadianos, en nuestro sueño, porque si no nuestro día va a ser caótico y eso genera que se nos alboroten nuestros neurotransmisores. Entonces, seamos disciplinados para dormir ya y despertarnos a la misma hora para poder descansar bien, ¿no? Muchas personas me comentaban que se levantan a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, duermen en la tarde. Entonces, como no hay una estructura que te ayude, tu horario es lo que tú quieras. Y eso termina generando problemas físicos, pero también problemas psicológicos, emocionales, de productividad, etc. Buenas opciones nutricionales, evitemos comer cosas muy procesadas, ¿no es cierto? Ya hablaremos en un ratito de los psicobióticos. Y hagamos movimiento, ¿no? No nos quedemos todo el día sentados o echados, o sentados o echados en otra posición, o sentados en otra, ¿no? Tratemos de hacer algo de ejercicio, yo sé que es difícil, o algo de yoga, o a los que les gusta bailar, bailen, hagan cualquier tipo de actividad física que los mantenga en dinamismo, ¿cierto? Mantenga su cuerpo en dinamismo. Mindfulness y simplicidad. Y acá yo tengo una reflexión que a mí me ayuda mucho. Imagínate que tu cerebro, que tu mente es tu casa y es una casa súper bonita y que está súper limpia y súper ordenada. ¿Permitirías pues que cosas sucias, que se rompan, que esté desordenado, que esté hecho un caos? Probablemente no, ¿no es cierto? Porque cuidamos nuestra casa. Pero a veces nuestra mente no la cuidamos tanto. Entonces seamos muy cuidadosos con ella, no dejemos que entren pensamientos tóxicos, nocivos, lo que los griegos llamaban logismoi, ¿no es cierto? Estos pensamientos irracionales, absurdos que nos empiezan a carcomer en la cabeza, ¿no? Seamos muy, muy higiénicos con nuestra mente. La lógica del juego, eso es muy interesante. Cuando uno juega un videojuego, tienes que superar una serie de desafíos y cuando pierdes o cuando algo no funciona, no dices, ah, el juego está malogrado, intentas algo distinto, ¿no es cierto? En la vida real, en lugar de intentar cosas distintas y ser creativos para superar los desafíos, a veces nos bloqueamos. Decimos, no, porque es así. Entonces la lógica del juego es esta lógica de ver los desafíos no como algo negativo, sino algo que necesita un cambio de nosotros, una adaptación. Otro tip bien práctico, duchas frías de 15 segundos. Yo no creía en esto, lo he probado y es buenazo, entonces inténtenlo. Te genera también una experiencia de bienestar y de relajación muy, muy buena. La agilidad mental, ¿no es cierto? Que nuestra cabeza, nuestra mente y nuestro cuerpo estén conectados. Y aquí quería hablarles un poquito de la psicobiótica, tener mucho cuidado con qué cosas comemos, ¿no? Las comidas muy procesadas o muy altas en azúcares de baja calidad generan estas oscilaciones en nuestros neurotransmisores que son negativas, y hay otro tipo de alimentos que nos ayudan. Por ejemplo, si no podemos descansar bien en la noche, comamos uvas, ¿no es cierto? Las uvas ayudan a que podamos dormir de forma mucho más tranquila, mucho más relajada, ¿no? Las uvas tienen melatonina y eso ayuda al descanso reparador. Por eso que cuando tomamos vino nos da mucho sueño. O si queremos concentrarnos, comamos plátanos, ¿no? Los plátanos son altos, o frutos secos, que son altos en triptofano, que ayudan a la concentración y al pensamiento mucho más enfocado, ¿no? Entonces, eh, se ha estado explorando mucho la relación que tiene entre el comportamiento de la flora intestinal con los estados de ánimo, ¿no? Y ese es el estudio que hace Dinan sobre la psicobiótica, y es muy interesante ser muy cuidadosos y ser muy, muy ordenados en nuestra dieta. Aquí hablo de los microhábitos, simplifiquemos, no querramos hacer cosas magníficas de golpe, sino que empecemos con cosas chiquitas, ¿no? Tipo guerra de guerrillas, vamos atacando diferentes momentos de nuestro comportamiento para ser más exitosos. Seamos agradecidos, hagamos un journal o un diario, lo que sea que ustedes usen, y en el que agradezcas. Y eso hace que tu cerebro empiece a buscar las cosas positivas y no solamente las negativas. Vivimos 24 horas al día con noticias negativas,
tomémonos 3 minutos al día para pensar 10 cosas positivas para compensar y contrarrestar ese efecto. Bueno, esto es un poco lo mismo de lo anterior, ¿no? No evitemos el bombardeo negativo, concentremos un espacio de nuestro día en ver y enterarnos de las noticias, y ya está. No es necesario estar todo el día viendo las noticias porque son lo mismo. Es casi una especie de masoquismo las noticias hoy en día. Escribe un diario. Si te sientes confundido, si no sabes cómo estás, escribe cómo te sientes, para ayudarte a categorizar mejor lo que estás viviendo. Meditemos, los que mediten está muy bien. Si no sabes meditar, al menos toma conciencia de tu cuerpo, ¿no? Siéntate en una posición cómoda y empieza a mirar qué músculos tienes estresados, los de tu cara, estos de acá, los de la espalda, los hombros, las piernas, estás mordiendo, ¿no? Te duelen los ojos. Trata de tomar conciencia, cómo respiras, ¿no? Entonces, tratar de tomar conciencia de toda nuestra no todo nuestro cuerpo. Estar conscientes de nuestros 5 sentidos, ¿no? Darnos cuenta de los olores, los sonidos. Todo esto está vinculado al mindfulness y este tema de estar presentes, ¿cierto? Existen también muchas apps que ayudan a meditar, a hacer ejercicio en casa, de yoga. Entonces, si a alguno le interesa este tema y nunca lo pudo empezar, es una buena ocasión de tratar de arrancar, ¿no es cierto? Hay bastante información sobre esto. Y solo para terminar, quiero comentarles esto, ¿no? Usualmente la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas, o probablemente actualmente, hemos tenido que ejercer roles de liderazgo. Y lo que se le dice al líder, pues es un líder no es para que esté pintado, ¿no? El líder tiene que hacer cosas, lograr cosas y avanzar. Y lo que yo quiero plantear ahora de forma un poco contreras, como suelo ser yo, es lo contrario, ¿no? Como líder, no solo hagas cosas en este momento, no solo exijas a la gente que haga cosas, estate allí. Ahora sí, estate ahí, sé presente, que sepan que cuentan contigo. Estate tranquilo, introspección, reflexión, paz, tranquilidad, orden en tu vida interior, para que eso pueda de alguna manera contribuir a la experiencia buena de las demás personas, ¿no? Y eso es un poco lo que quería compartirles. Son muchos temas de los que podríamos andar, en los que podríamos reflexionar. Yo ni he leído el chat por estar hablando. Eh, hay muchísimos comentarios que estoy leyendo acá. Sí, se ha ahorrado mucho tiempo, el daydreaming, el aprendizaje, a ver, escogeré una al azar. Esta modalidad de aprendizaje virtual, ¿qué tiempo sugiere para los estudiantes universitarios para que su aprendizaje sea significativo, motivacional y por ende en sus evaluaciones? Eh, yo creo que en el tema del aprendizaje es un desafío tanto para los profesores como para los alumnos, ¿no? Estamos experimentando muchas cosas nuevas y requerimos de alguna manera poner todo de nuestra parte, ¿no es cierto? No hay respuesta correcta. La solución no es criticar ni a Vizcarra, ni a Bill Gates, ni a nadie, sino más bien procurar poner todos de nuestra parte e irnos adaptando, ser muy flexibles, ¿no? Yo procuro no ser muy prescriptivo ni decir, mira, 1 hora y 30 es la cantidad exacta, porque no lo sé, no sé exactamente cómo funciona cada una de las realidades, pero yo sí creo que lo fundamental en este tiempo es buscar esa conexión con las personas, ¿no? Ese respaldo. Eh, ¿Nos podrías explicar un poquito sobre el mindfulness? ¿Cómo acceder al TSM? Sí, el mindfulness, que es lo que, bueno, es un término en inglés, pero significa en español conciencia plena. Y es una disciplina que viene sobre todo de las culturas orientales, ¿no es cierto? De los yogis y de los el Dalai Lama y de los monjes Shaolin, etcétera, pero que ahora se ha difundido hacia Occidente de forma muy generalizada. Y en sencillo, lo que implica es que eres consciente de ti mismo, de lo que piensas, de lo que sientes y de cómo está tu cuerpo. Es un tema de conciencia, ¿no es cierto? ¿Cómo llegar a ello? La forma más sencilla es meditando, es estando en paz y estando reflexionando sobre nosotros mismos. Hay un doctor en física que se llama Mathieu Ricard, que además se volvió un monje y las personas dicen que es una de las personas con la mayor capacidad de meditación que existe, porque le han hecho pues resonancias magnéticas al cerebro y cuando le piden que medite su cerebro se activa pues de una forma desproporcional respecto a otras personas.
Cuando a él le han preguntado, oye, ¿cuál es tu secreto para ser tan gran meditador, para tener tan alto nivel de mindfulness? Lo que él responde es, bueno, para mí meditar simplemente es agradecer. Me pongo a pensar en cosas para agradecer, que agradezco de la vida. Oye, pero ¿y si estás en una situación muy mala y muy fea? Bueno, igual hay cosas que agradecer. Tengo una casa en la que puedo vivir. No será la casa más linda, pero ahí vivo. Tengo 2 piernas y 2 manos. Eso también lo tengo que agradecer. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, va en esa línea el tema del mindfulness. El test de Benzinger, sí, lo comparto rapidito. Acá está. Lo comparto, si quieren tomen una foto o un pantallazo y ahí lo podemos, lo pueden después revisar. En internet encuentran información también. Alguien preguntaba por el test. El test hay que pagarlo, ¿no? Pero digamos, creo que leyendo un poco cuál es la lógica que está detrás del test, uno más o menos podría hacerse una idea de en cuál de estos cuadrantes se ubica, ¿no? Emily, es correcto, la respiración es fundamental, ¿no? Algo tan básico y tan esencial como ser conscientes de nuestra respiración, ¿no es cierto? Si tú quieres, no lo hagan porque no les va a gustar, pero si tú quieres experimentar un ataque de pánico, empieza a hiperventilarte, no seas así. Haz esto y vas a ver que después de un buen rato hiperventilándote, te vas a sentir fatal, ¿no? Entonces, así como hiperventilándote te sientes fatal, respirando bien, puedes sentirte también mucho más en paz. El objetivo del test de Benzinger tiene como, es que las personas sepan cuál es su estilo de pensamiento. Hay personas que priorizan ciertas cosas al mirar la realidad, ¿no es cierto? Algunas personas miran resultados, tengo que lograr resultados. Otras personas miran procesos. Otras personas miran a otras personas. Lo más importante cuando tengo que tomar una decisión es qué le va a pasar a las personas. Otras personas miran cómo genero un cambio, cómo miro las cosas desde otro lado, cómo soy creativo, ¿no? Entonces no hay ninguna que sea buena y otra mala, son simplemente aproximaciones diferentes a la realidad. ¿Qué libros nos recomiendas en esta línea? Hay muchísimos. Le voy a pedir a Yesenia, ahí tengo, justo había preparado la lámina y me olvidé de ponerla. Voy a pedirle a Yesenia después que les mande por correo unos 5 o 6 libros que me parecen los más interesantes en esta línea. Pero sí, yo creo que es muy interesante el abordarlo, ¿no? Desde los hallazgos que hay en las neurociencias y cómo estos se aplican a temas de liderazgo y a temas de conocimiento personal. Eh, Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto y bueno, cualquier cosa a la orden, si quieren me pueden escribir y yo encantado. ¿Cómo lograr un cambio en esta etapa de crisis donde se fue? Bueno, creo que ya se ha terminado un poco el tiempo, pero les agradezco mucho y igual ahí le voy a pedir a Yesenia cuando les mande el correo a todos los que participaron, lo de los libros y les pongo también ahí mi correo para que puedan escribirme cualquier consulta, cualquier cosa y nos mantenemos ahí en contacto. Muchas gracias a todos por participar y estén seguros y cuídense mucho. Nidia, adelante. Está levantando la mano. Qué bueno que les haya gustado. Muchas gracias por sus comentarios. Y quédense en casa, exactamente. Saludos al Cusco también. Muchas gracias a todos. A intentar hacer yoga, excelente. Saludos a Huancayo también. Saludos desde a Paraguay, a Talara, a Chiclayo, a Cajamarca. Saludos a la familia Sodimac también. Mucha fuerza. Saludos a Ecuador, a Jauja. Saludos al MBA 130 que ayer han terminado su curso y tengo que calificarlos, no sean pateros. Saludos a Huacho, Arequipa, Trujillo, no los jale. Nueva York, Maestro. Sí, sí, Nidia, yo le voy a pedir a Yesenia que, no, que les mande el PPT, la lista con los libros también, ¿ya? Alianza Lima, muy bien. A la Universidad Católica, muchas gracias.
Un abrazo a todos, chicos, que les vaya muy bien. Y nada, encantado y ojalá que nos veamos pronto. Cuídense mucho.